Buenos días, señores. Mi nombre es Bill Brownfield. Yo llegué en esta organización hace un año como académico diplomático y por razones que no me quedan muy claras, soy un académico visitante distinguido. El Centro Woodrow Wilson, que se fundó hace unos 50 años por el Congreso de Estados Unidos con misión de ofrecer y apoyar estudios e investigación sobre relaciones internacionales y seguridad nacional de manera decididamente no partidista. Hoy no solo tenemos el privilegio, sino que nos complace sobremanera que nos acompañe una persona que nos puede ayudar y abordar todo lo que a dar cuenta de lo que yo denomino la tragedia a cámara lenta, tragedia griega de 24 años que es Venezuela hoy día, una nación que comenzó en 1999 con una esperanza para el futuro y año tras año encontró cada una de sus instituciones políticas, democráticas, económicas, sociales, inflación, seguridad ciudadana y la prensa libre y el poder legislativo, judicial, ejecutivo perdieron toda independencia hasta 20 años después, en 2019, cuando la Asamblea Nacional, la única institución política en Venezuela que contaba con el reconocimiento de virtualmente todos los gobiernos del mundo para ser una institución elegida independiente y democráticamente, estableció un presidente interino constitucional y presidente interino constitucional, no porque él se haya seleccionado ni se haya proclamado así, sino que la Asamblea, y no por haber sido elegido por la Asamblea Nacional, sino por un proceso constitucional. La Asamblea Nacional primero tomó la decisión de que las elecciones presidenciales eran fraudulentas y por tanto quedaron anuladas. Y también, conforme a la misma constitución, determinaron que quedó vacante la presidencia porque el que supuestamente fue elegida, esa elección fue declarada anulada y mediante el mismo proceso constitucional y el mismo artículo de la Constitución promulgaron y ratificaron los partidarios de Hugo Chávez en el 2001, conforme a esa constitución, en caso que establecía, en caso de que quedara vacante la presidencia, la Asamblea Nacional asumía ese cargo hasta tanto que una nueva elección se pudiera celebrarse. Y esa persona está sentada como a 8 pies de mí a mi izquierda. Desde el 2019 hasta el 2023, la comunidad internacional, la oposición democrática y 57 gobiernos que reconocieron este gobierno interino intentaron un nuevo enfoque en cuanto a derechos humanos. Algunos le llamaron presión, sanciones, acusaciones, este nuevo enfoque. Y organismos internacionales con resoluciones y declaraciones instaban, alentaban o, de ser necesario, si prefieren, compeler al gobierno de Nicolás Maduro a seguir el orden constitucional y democrático. ¿Tuvo éxito? Bueno, les diré que en enero de este año, el 2023, los partidos, la mayoría de los partidos que representan el sector democrático en la Asamblea Nacional, hoy decidieron
emprender un camino diferente y los historiadores durante décadas van a llegar a determinar quién tiene la responsabilidad, quién tiene la culpa. Y yo les ofreceré un comentario. Cualquiera que desee abordar este tema no puede sugerir, no puede decir que la culpa la tenga el presidente interino anterior de Venezuela por falta de valentía, convicción o disposición de tomar decisiones difíciles. Tomaron su decisión en enero de este año de agarrar por otro camino, pero nadie podrá echarle la culpa a Guaidó, al señor Guaidó, por falta de un gran esfuerzo por obtener un resultado democrático. Ahora estamos en una nueva era en la comunidad internacional y esto representa la decisión de cambiar a un gobierno interino diferente en enero. Una realidad política nueva en el hemisferio occidental. Un cambios de gobierno que han cambiado el paisaje político respecto de qué están dispuestos a apoyar y hacer. Y un nuevo enfoque también de parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno actual. Y estamos viendo y hemos visto ajustes en cuanto a la política de sanciones o acusaciones. Un nuevo enfoque respecto de mayor diálogo y mayor negociación. Y se va a llegar a ver si esto produce el resultado que anhelan quienes apoyan la democracia. Yo no seré el último en presentar aquí. Ese honor le corresponde al distinguido congresista y administrador y embajador. Y más importante para mí, lo más importante, el director ejecutivo del Centro Woodrow Wilson, que le doy la palabra en este momento. Les presento al embajador Mark Green. Gracias. Ambassador Brownfield Entonces, con esa retórica, ese retórico, eso muestra por qué es distinguido académico visitante aquí en el Centro Woodrow Wilson. Muchas gracias. Señor presidente, bienvenido al Centro Wilson. Hace 3 años fue la última vez que estuvimos juntos en este mismo edificio, diferente ala del edificio, pero estábamos juntos. Como el embajador Brownfield dijo, usted era presidente de Venezuela reconocido por 57 países del mundo y le dije en ese entonces el honor que era recibirlo en USAID. Como bien sabe, el papel de USAID en aquellos tiempos y continúa siendo era gestionar los fondos de ayuda para Venezuela. No le dábamos directamente fondos a usted ni al gobierno interino, pero sí usted nos ayudó a comprender la realidad en Venezuela, la realidad política, lo cual nos ayudó a que no cayeran en manos de Nicolás Maduro, por mucho que hubiera querido que sí, para que beneficiara al pueblo solamente. Esto, varios años después, mucho ha cambiado, pero otras cosas no. Lo que sí ha cambiado es su valentía personal y su liderazgo. Le dije en el 2020, le dije cuánto admiraba su capacidad de líder y su coraje político. Trataba con amenazas, acoso y violencia constantemente. Tenía que bregar con eso. Lo que no ha cambiado es Maduro, su brutalidad, su mala gestión. Cuando estábamos juntos en el año 2020, acababa de reunirse con Boris Johnson, el presidente Macron y el primer ministro Trudeau. Se reunió en el presidente Trump en la oficina Oval y también asistió al el discurso del Estado de la Unión y ambos partidos lo ovacionaron. Pero el cambio mayor ahora es que la semana pasada, frente a amenazas de detención, persecución, amenazas a tu persona, a la de su familia, y a los que
trabajaron en el gobierno interino. Frente a todas esas amenazas, tomó la decisión de emprender el viaje peligroso a Colombia y a seguir luchando por el futuro de Venezuela. Se le pidió que se fuera de Colombia y con la ayuda de este gobierno se le ayudó a venir aquí. Mi primera pregunta para usted, señor presidente, en vista de las amenazas que viene enfrentando desde hace bastante tiempo, ¿qué hizo que usted emprendiera este viaje hacia Colombia en este momento? ¿Y qué es lo que le pasó? ¿Qué les pasó a usted y a su familia cuando llegó a Colombia? Mark, gracias a todos. Gracias por la amable y cálida recepción. Ellos es que lo pueden hacer libremente en Washington. La triste noticia para los que enfrentamos y resistimos en terreno una dictadura es que luego de eso pueden ser víctimas de tortura, de persecución, de desaparición forzosa. Y eso es exactamente de lo que vinimos a hablar, o parte de lo que vinimos a hablar, y por lo cual fui a Colombia, Mark. Fui a Colombia precisamente porque en el caso de Venezuela no son gritos amables con la posición que cada uno pueda tener y podemos respetar incluso. Parte del debate que queremos dar hoy es que en el caso de Venezuela nos asesinan, nos torturan, nos silencian, y exactamente por eso fui a Colombia, esperando que la voz de los venezolanos fuera escuchada, que la voz de los venezolanos fuera tomada en cuenta para hablar de Venezuela. Es lo menos que podemos pedir los que ponemos literalmente nuestro cuello en terreno para buscar soluciones, para resistir a una amenaza horrorosa. Pero hoy, y hablando de Colombia, hoy mi hija mayor cumple 6 años y su película favorita habla de Colombia, está ambientada en Colombia, seguramente han escuchado de ella, se llama Encanto, de la película. Cuenta la historia de una familia que, producto de la persecución, tiene que huir, tiene que cruzar un río. A ella al principio no le gustaba mucho la película, se ponía a llorar en la parte de la persecución. Hay una canción además que acompaña, que empieza triste, habla de 2 orugas que van creciendo, que siguen adelante. Yo tengo 2 hijas. Intenté verla con ella para contarle la historia de los venezolanos que huyen, que buscan refugio, que siguen adelante, como millones. Por eso fuimos a Colombia. Y digo fuimos porque hoy afortunadamente mi familia está a salvo. Llegaron esta semana, el lunes específicamente, a los Estados Unidos. Y hoy Encanto, esa película de una familia que huye, claro, cuando lo ve un colombiano, piensa en la guerra en Colombia y su desplazamiento, de los cuales muchos fueron a Venezuela y fueron bien recibidos. Cuando lo ve un venezolano, piensa en su familia. Y esta foto no la hemos hecho pública. Y esta es la historia hoy también de mi familia. Se lo voy a enseñar a Mark por respeto a los que nos ayudaron a hacerlo, porque su vida corre riesgo para poder lograr esto. Esta es Miranda hace 2 días, cruzando el río, que le daba miedo, en la película. Hoy es la historia, Mark, de millones de familias. Y fui a Colombia, Mark, precisamente para llevar la voz de esos millones, producto de la dictadura, producto de la persecución. Nadie huye de su país por gusto. Nadie busca refugio por gusto. Lamentablemente, el trato que encontramos no fue el esperado. No esperábamos alfombra roja o amabilidad, por cierto, como muchas veces el gobierno colombiano ha atendido y recibido a los migrantes y refugiados. Pero sí, específicamente, esperábamos la recepción de un ser humano con dignidad, no una amenaza.
una amenaza directa de deportación, no una amenaza directa de ser enviado de vuelta a Venezuela. Maduro parece tener hoy más influencia en Colombia que incluso los Estados Unidos, en ese sentido, porque la decisión la tuvo Petro directamente, de tomar a un perseguido político o a mi familia, que por cierto fue retenida más de 1 hora cuando lograron hacer ese paso en Migración Colombia, simplemente por tratar de estar con el caso del dictador. Por lo cual salí de una persecución en Venezuela y entré en una muy similar en el caso de Colombia. Debo decir que por intermediación de los Estados Unidos logro, además, mediar para que sellen mi pasaporte. Esa fue la petición específica para poder aprovechar precisamente lo previo a una cumbre para llevar la voz de Venezuela. El paso por Colombia fue un paso, de hecho, bien complejo. Tuve que llevar en carro hasta Bogotá. Debo decir, y lo comenté con varios amigos, que hoy admiro un poco más a Simón Bolívar, ¿no? Ir en tierra desde Caracas a Bogotá, sin duda es una hazaña, y hace 200 años con las mismas ideas de libertad y democracia que hoy estamos llevando al mundo entero. Para nosotros, confieso, y para mí en específico, fue una sorpresa la actitud del gobierno de Gustavo Petro, que se mostró mucho más cercano a la dictadura que a los países democráticos en la región MARC. Mr. President, maybe that's a good place. Señor presidente, tal vez allí conviene continuar con el hilo de este conversatorio. Sabemos que las negociaciones se están realizando en México. Sabemos que ha habido un intento de la administración de Petro en Colombia de involucrarse en el proceso. Y se ha hablado mucho en Washington, D.C. sobre el papel de las sanciones y que si las sanciones pueden ayudar a restaurar la democracia a su país. ¿Por qué cree usted que las negociaciones, las charlas en México han fracasado hasta este momento? ¿Y cuál es el consejo que da o qué ideas tiene usted sobre las sanciones y cómo debería abordar las sanciones Estados Unidos? La negociación en ocasiones se han querido ver como contrapuestas y es un error en sí mismo. Y creo que son posiciones de diferentes intereses al final del día. El interés de los venezolanos es lograr una solución al conflicto. El interés de Venezuela y de los que estamos resistiendo y están resistiendo en este momento en terreno es solucionar la crisis. Cuando se habla de la posición antisanciones o la posición máxima presión, se está viendo y se está contraponiendo algo que tiene que ver con herramientas. Para que un proceso de acuerdo tenga éxito, tienen que existir incentivos correctos y presión suficiente para que una dictadura pueda ceder, no acceder. Voluntariamente una dictadura no lo va a hacer. He escuchado decenas de argumentos antisanciones, incluso la pretensión de que un approach, una aproximación amable al dictador vía económica pudiera ser suficiente para separarlo de Rusia o de China. Eso es absolutamente inocente verlo desde ese punto de vista. Tan inocente como creer que a Putin se le podía aproximar de manera económica cuando durante años se le financió una guerra. Cuando se dice que las sanciones no son suficientes, ¿por qué se las ponemos a Putin entonces? Cuando se dice que las sanciones no son, porque entonces es la herramienta que tenemos para hacer responsable a dictadores como Ortega. Lo que tenemos que entender de las sanciones es que son una herramienta para generar y ejercer presión sobre una dictadura, porque son de las pocas herramientas que tiene el mundo libre para ser responsable a este tipo de regímenes. ¿Y cuál es el incentivo para Maduro si me persigue hoy, y por eso estoy aquí, como sobreviviente de una dictadura, pero también desafiándola
si no hay consecuencias inmediatas. ¿Cuál va a ser el destino de los que están hoy en terreno entonces? ¿Cuál fue el destino en Nicaragua? ¿Cuál fue el destino de Tikhonovskoye en Bielorrusia? La herramienta sanción es una herramienta y es perfectible como cualquier herramienta y tenemos que mejorarla, hacerle seguimiento. La sanción tiene un periodo de vigencia por la cual fue impuesta. Y para que sea efectiva hay que hacerle seguimiento. Yo sé que toma recursos y tiempo de la administración de los países europeos, pero si no invertimos recursos y tiempo, lo que vamos a tener es proliferación de dictaduras en el mundo. Porque hoy el incentivo es para perseguirme. Si, por ejemplo, con lo que pasó en Colombia, no hubo una voz fuerte de los Estados Unidos rechazando eso. No sé si se hizo en privado o lo hizo Borrell, que estuvo en Colombia. Tenemos que mejorar la herramienta. ¿Y cómo se combina con México? O con la posibilidad de un acuerdo para brindar también la herramienta de generar los incentivos para una solución al conflicto. En el caso de Venezuela, lo hemos dicho hasta el cansancio, la posibilidad de una elección libre y justa. Así que cuando vuelvan a escuchar... And what about... Y si el presidente Maduro anuncia mañana que quiere elecciones y dar la bienvenida a elecciones, ¿es suficiente? Con una dictadura es que no se le puede creer. Sería suficiente cuando liberen 300 presos políticos que están hoy tras las rejas. Sería suficiente cuando se anuncie un cronograma, se ponga fecha. Sería suficiente cuando ingrese una misión de observación electoral que se haga responsable por los crímenes de lesa humanidad. Esa misma dictadura que algunos hoy defendían en esta sala está señalada por delitos de lesa humanidad. Lo que pretende el régimen de Maduro con la posibilidad de una negociación es normalizar la dictadura. Yo veo con preocupación que la aproximación de Petro a Maduro busque normalizar la dictadura. Veo con preocupación que el acercamiento de Arce a Maduro busque normalizar una dictadura, obviando que hace 2 semanas Lavrov estuvo en Venezuela. Entonces, no es suficiente la palabra de un dictador. Por eso hemos buscado facilitación. Por eso el quitar una sanción debe tener una consecuencia directa en buscar soluciones. De nuevo. Así que es su mayor preocupación es lo que está pasando en México, lo que se está hablando en Colombia y que tendría el impacto de normalizar la dictadura es su... La principal consecuencia si no hay plazos concretos. Hablando de México, hace un año fue una visita oficial de los Estados Unidos a Venezuela, en marzo del año pasado, donde se fue a tener interlocución directa con la dictadura. Eso socavó el proceso también de interlocución que tenía el gobierno interino o tenía incluso la posibilidad de una negociación. Y ahí hay 2 caminos. O se asume la interlocución directa de la negociación por parte de los Estados Unidos con los costos que conlleva asumir la negociación con una dictadura, o se empodera entonces y se fortalece la interlocución de los que están en terreno, con la delicadeza de preguntarles por parte de la solución. Porque en ese momento ni siquiera fuimos consultados de esa visita. Entonces mi preocupación, claro, que cualquier aproximación a una dictadura sin poder tener las herramientas para hacerlos responsables, conlleve evidentemente a obviar, a normalizar, a incluso que pretendamos nosotros los venezolanos olvidar que en este momento continúan las atrocidades en las cárceles venezolanas, que continúa la destrucción del Amazonas, que continúa en este momento. Entonces, no podemos obviarlo. Tampoco olvidar el pragmatismo, y lo entiendo. Somos un país petrolero, o fuimos un país petrolero. Hoy Venezuela es un país con petróleo. Mientras no haya seguridad jurídica, confianza, no volveremos a ser petroleros. Y no se logra levantando 2 sanciones. Y no se logra con una licencia, por cierto. Nosotros, los venezolanos, creemos en la empresa privada, en la producción petrolera. Por eso decía, el lobby antisanciones debe detenerse. No tenemos nada en contra de
lograr levantar la industria petrolera. Lo que queremos es que sea de manera sustentable, respetuosa con los venezolanos, con el sufrimiento de millones. Para frenar el flujo migratorio, Mark, no es a través de la aproximación amable a una dictadura, es a través del progreso. Y el progreso solo se logra con democracia. O sea, en este momento no podemos creer la palabra de un dictador que tiene lazos directos con el crimen transnacional. Y es donde hoy se soporta. Nosotros podemos resistir en terreno, lo hemos demostrado. Organizarnos incluso. Pero ¿cómo contenemos a Rusia? ¿Cómo contenemos a China desde Venezuela? Sin las herramientas precisas para poder nosotros dar la pelea en terreno y además en un complejo juego político que entendemos bien. Entiendo de la preocupación energética no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Somos un país consciente de que podemos ser un proveedor confiable de energía, no aliviando una sanción o aplicando una licencia, no, sino generando el progreso necesario, la confianza en la seguridad jurídica para convertirnos de nuevo en eso. I'm going to turn it over to the audience. Voy a darle la palabra a la audiencia ahora para una pregunta, pero si lo puede hacer, como hablamos antes de salir aquí, tengo el temor de que con tantas cosas pasando en el mundo hoy, que los americanos tal vez no tengan conciencia de lo fatal que está la situación en Venezuela y cuánto sufre su pueblo. Usted obviamente solo lleva unos días acá. ¿Podría usted hablar un poquito sobre cómo es la vida diaria para las familias en Venezuela en la actualidad? La Venezuela hoy profunda, la Venezuela en la que me crié, en la que me formé, un maestro gana $5 al mes. ¿Me escucharon bien? No al día, no a la semana, al mes. Yo les pido que vivan hoy, ustedes, con $5. Yo les pido que hoy, como ejercicio de empatía con nosotros los venezolanos, tomen $5 y pasen todo el día con eso. Y luego multiplícanlo por 29 días. Sin transporte público, con fallas constantes de energía eléctrica, con un régimen que despilfarra y además le hace ver en la cara a los venezolanos que manejan autos de lujo, que proyectan a través de las redes sociales una propaganda insostenible, hoy incluso para ellos, que un periodista tenga miedo de colocar un tweet y deba borrarlo por miedo a las consecuencias, que cuando sales a la calle volteas a los lados porque no sabes si te están siguiendo, si eres opositor, y empiezan a agravarse las cosas, Mark, para el día a día. Porque cuando eres opositor... All in a country that was once... Todo en un país que una vez fue democrático y próspero. Eres opositor, adicionalmente debes sumarle que difícilmente alguien se te acerque porque le da miedo que te vinculen. Y es una estrategia también de aislamiento que utiliza a través del miedo la dictadura, que en este momento hay familiares visitando a presos políticos intentando llevarles comida. Que no se le permita a la prensa libre, hoy día la prensa libre, por cierto, algo que no existe en Venezuela, mencionar algunos nombres, que no hay papel periódico. Usted va a un kiosco en Venezuela a buscar un periódico, una revista, y no existe. Si usted tiene una emergencia médica, no tiene cómo llevar al hospital. Pero voy más allá, con el tema del día a día, Mark, y con esto concluyo. Mientras en el día a día nosotros, funcionarios disparaban en mi casa, en donde vivo en Caracas,
mientras que tratamos de alcanzar de un punto de la ciudad a otra con decenas de obstáculos, mientras buscamos gasolina para poder hacer una gira por el país, la dictadura invertía decenas de millones de dólares para asaltar las sanciones, cooptar dirigentes de la oposición, que es parte de la técnica, y buscar divisiones artificiales. En el 2019 se le llamó Operación Alacrán. Esa persona que financió esa operación hoy está preso en los Estados Unidos. Alex Saab, ustedes seguramente han escuchado hablar de Alex Saab. Y ahí, por cierto, el ejemplo de cómo se puede ejercer eficientemente una sanción, por cierto. En el seguimiento está la clave, en ese caso, de Alex Saab. Y mientras nosotros buscamos todas estas herramientas para resistir, la dictadura invierte en propaganda. Pero sobre todo, y con esto concluyo, quiero destacar, porque en ese día a día también vemos estos nobles hoy aún. El 1 de mayo, por ejemplo, en Venezuela, donde miles de trabajadores que ganan $5 al mes, es decir, tienen justificación para protestar, siguen protestando y resistiendo en las calles de Venezuela. Hoy, 2 décadas después de seguir resistiendo, lo seguimos haciendo. Mi acompañamiento, y por eso también hoy aquí como voz de esos que siguen y vamos a seguir resistiendo. Mark. Mr. President, thank you. Señor presidente, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas del público. Buenas tardes. Por favor, pónganse pie, diga su nombre y su organización. Páez, yo soy venezolano, vengo del estado Táchira y bueno, antes de preguntar a Guaidó te quiero agradecer por toda la lucha que has llevado a cabo, no solo a ti sino también a todos los que están adelante, Lester, Freddy, Leopoldo, Vecchio, etc. Creo que como todo venezolano tengo cierto escepticismo hacia el estado actual de la lucha y tengo una pregunta muy concreta y quisiera saber desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que salió mal el 30 de abril? Yo ese día salí con mis compañeros desde la Universidad Católica del Táchira hasta el Core 1, desde las 6 de la mañana que vimos los videos de ustedes en la calle, estuvimos allí, y sin embargo al final del día nos encontramos con que no se logró el objetivo. Y creo que es una pregunta que muchos venezolanos tienen y agradezco por poder estar acá para hacerla. César, gracias. Gracias por estar acá. Y hoy, gracias también por el escepticismo incluso. Eso nos tiene que impulsar a corregir los errores, a seguir adelante sobre todo. Yo creo que la gran diferencia del 23 de enero del 2019, César, al 23 de diciembre del 2018, fue que creímos. Lo que sí te puedo decir es que hoy seguimos siendo mayoría en Venezuela y alrededor del mundo que resistimos, que podemos canalizar en lo que nos toca. Errores sí hemos cometido sin duda alguna. El 30 de abril, bueno, habrá mucho que decir aún, pero para mí y la acción que intentamos, porque también debo decirlo, hemos intentado en Venezuela protestas. Cuando se dice hoy, embajador, sobre las sanciones, es que el mismo argumento aplicaría, por ejemplo, a las elecciones, a las negociaciones, a las protestas, a intentar una articulación con la Fuerza Armada para lograr una transición democrática en Venezuela. Si lo analizamos por separado, del 2002 a la fecha, o incluso antes, entonces diríamos hoy, la conclusión sería cualquier tesis y silogismo te daría, entonces ninguno da resultado. Ahora, lo que tenemos que transformar eso, César, es uno entender la dimensión de la dictadura a la que nos enfrentamos. Fuimos ingenuos de alguna manera en la dimensión y el tamaño de la dictadura a la cual enfrentamos. Subestimamos no solamente a Maduro, sus nexos con Rusia, sus nexos con transnacionales del crimen, donde estaban soportados la mayoría de esa élite que hoy continúa con miedo a la Corte Penal Internacional. Porque la acción valiente de miles de familias, de ONGs, de resistir, tienen claramente también una visual en la justicia necesaria. El 30 de abril fue una acción política, pacífica, paradójicamente, con un sector de la sociedad necesario para lograr la transición. Es decir, vamos a necesitar de la Fuerza Armada para lograr una transición. La Fuerza Armada hoy entiende los señalamientos de la Corte Penal Internacional. Hoy entienden
la fragilidad de una dictadura dependiente absolutamente, bien sea de temas económicos internacionales o el soporte que le dan, en este caso, de Rusia directamente y algunas otras potencias. ¿Qué pudiéramos haber hecho mejor el 30 de abril? Creo que es una pregunta también que pudiera llevar a una conclusión. Uno, interlocución directa con quienes ciertamente sostenían en ese momento a la Fuerza Armada y sectores que estaban dispuestos a ponerse, como dijimos en ese momento, del lado de la Constitución. Hay N tesis que se adelantó, que se retrasó. Es decir, ya eso tiene que ver con la perspectiva de muchos de los actores ahí. Ahora, de nuevo, viéndolo hacia el futuro, Mark, que es lo que necesitamos ver, sobre todo en este momento en Venezuela, necesitamos de reunir también esa herramienta. Entonces, cuando hablamos de sanciones, de presión internacional, de reorganizarnos internamente, que es lo que significa la primaria, de reunificar el país, no saber quién tiene más votos, estamos en dictadura solamente. Hay que buscar, por cierto, protección para evitar el escenario en Nicaragua y es parte también de mi agenda en este momento. Es la pretensión, sin duda alguna, de la dictadura. Cuando hablamos de la Fuerza Armada y la interlocución, cuando hablamos de justicia transicional, es lo que tenemos que poner en nosotros en simultáneo y evitar estos falsos dilemas de que es o máxima presión o negociación. Es un falso dilema. Y los que lo empujan son por intereses de cada uno de los lados. Los que empujamos una solución y nos preocupa y nos duele Venezuela, lo que tenemos que es empujar, maximizar las herramientas que tienen que ser mejoradas. Y aquí también la crítica constructiva. Hay una evidencia dura. No son suficientes las que tenemos hoy. No lo son. Y no hablo solamente de Venezuela. Hablo de Nicaragua, hablo de Cuba, hablo de Bielorrusia, hablo de Hong Kong, hablo de Sudán. Tenemos que mejorar las herramientas para ser responsables. Si queremos frenar el flujo migratorio. Si queremos evitar la desestabilización que genera directamente Rusia en países como Venezuela, en otros casos obvios como Ucrania y los flujos migratorios, también que tienen relación con Rusia directamente, por cierto, en muchos de los países. El tráfico ilegal de armas, el narcotráfico que genera desde Venezuela, la destrucción, insisto, del Amazonas y cómo obtiene financiamiento directa e indirectamente grupos guerrilleros. E englobo todo esto de cara al 30 de abril por el rol que tiene ahí la Fuerza Armada en el caso de Venezuela. Gracias, César. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, Mr. Muchísimas gracias, señor presidente. Soy Karim Tami. Soy un amigo de Uganda. ¿Es amigo de Bobby? Sí, soy amigo de Bobby, man. Creo que todo el mundo está comprometido contra el yugo de los regímenes opresivos y me gustaría saber qué mensaje le mandaría al pueblo ugandés, a aquellos que quieren ser liberados de la dictadura que nos oprime durante más de 37 años. ¿Qué nos diría? Muchas gracias y por favor. También precisamente en algo que nos unifica. A Uganda, a Myanmar, a Nicaragua, a Cuba, que es la lucha por la democracia. Y entender bien que de alguna manera también estamos solos. Yo en el 2019 y 20, y si me preguntabas en ese momento, te decía, voy a regresar mañana. Y recuerdo, por cierto, el regreso de Navalny a Moscú. Cuando Navalny regresa a Moscú, seguramente muchos lo recordarán, ese día para mí fue un día también de mucha ansiedad. Yo le decía a Fabiana, lo van a meter preso. No lo van a perdonar. Fabiana me vio y me dice, ¿qué te pasa? Que se enfrenta a un dictador, que lo van a meter preso. Y me dijo, cálmate, tú has hecho eso 2 veces. ¿Me entiendes ahora? Me dijo. Por lo que hemos pasado en todo este proceso.
Y si tú me preguntas hoy si puedo volver mañana a Venezuela, como lo hice en el 19 o el 20, o como lo hizo Navalny, yo estoy, God bless you, estoy seguro que pudiera correr más la suerte de Navalny hoy. Porque necesitamos mucho más presión sobre estos regímenes autoritarios e invertir los incentivos. Hoy el incentivo de Ortega es para quedarse. Hoy el incentivo de los dictadores, por lo cual tenemos que hacer nuestra parte también, organizarnos, movilizar, sé el riesgo. Lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido en Uganda, lo hemos sufrido en Venezuela. Pero tenemos que levantar el reconocimiento de nuestra lucha. Tenemos que buscar pragmáticamente soluciones posibles para que César no solamente vuelvas a creer tú, sino también incluso en esta ciudad. Hay toda una tesis que dice, de nuevo, Mark, que aproximándonos amablemente a la dictadura, pudiéramos facilitar el tema económico y a través de eso bajar el flujo migratorio y a través de eso es normalizar la dictadura. Eso es resignarse, además. ¿Cómo le pedimos a 27, 30 millones de venezolanos, o en el caso de Uganda, millones que se resignen? 7 millones en Uganda, ¿cierto? Y 7 fuera en el caso de Venezuela, que se resignen. No, no lo vamos a hacer. Entonces mi mensaje es que no nos podemos resignar, que pragmáticamente, y lo entiendo, y entiendo la perspectiva de la ciudad y de los Estados Unidos, que vamos a poner también de nuestra parte las herramientas para buscar las soluciones. Pero que evidentemente, ante la amenaza de potencias, en ese caso es que necesitamos mayor apoyo para poder traducir eso en soluciones posibles. Y esto puede sonar paradójico, no solamente cuando es el ciclo noticioso, no solamente cuando es trendy. Apoyar una causa y sacar carteles, Free Venezuela, Free Uganda. Lo hemos visto en Cuba, Patria y Vida. La lucha por la democracia es una lucha de resistencia también, no de resignación. Ese es el camino a normalizar dictaduras. Ese es el camino entonces, y lo pueden apostar, a generar guerras futuras. Pregúntenle a Ucrania. Si lo quieren ver desde el punto de vista pragmático, pragmáticamente lo mejor es buscar una solución, estabilizar a través de la democracia que genera progreso, frena el flujo migratorio, genera incentivos positivos económicos, mejora la industria petrolera, estabilizamos el mercado global y ayudamos al desarrollo futuro, no solamente de la región, sino del mundo. Si lo que quieren ver desde el lado de lo que sufrimos una dictadura, humanamente necesitamos apoyo. Tomar acción por la dignidad humana, por el respeto a los derechos humanos. Así que, como se lo dije a Bobby en su momento en Uganda, cuenten también con una voz para seguir alzándola en conjunto, en definitiva por algo que nos une, que es la democracia, que no es un romanticismo, por cierto, que no es una idea etérea, que es el camino al progreso, al desarrollo y a la paz. Gracias. Thank you. I would also like. También me gustaría conocer al famoso Bobby de Uganda. Creo que el próximo evento que tenemos aquí será con Bobby. Antes de darle la palabra al embajador Green para concluir esta sesión, solo quería hacer un comentario. En esta ciudad se habla mucho de Venezuela y
tiene que estar claro que están con hambruna en Venezuela. Es por Maduro, no por las sanciones que se está pasando hambre en Venezuela. Años y años antes de la primera sanción a Venezuela, la gente ya pasaba hambre, ya había desnutrición, los niños no tenían suficiente que comer y la gente empezó a hacer migración. Entonces, la culpa no la tiene las sanciones, sino el régimen, y hay que estar centrados en eso, en el régimen. Debido a Maduro, que Venezuela se ha convertido en la segunda crisis migratoria del mundo. Siria y ustedes están empatados, según la ONU, pues. La, eh, bueno, Siria, más que Ucrania, que Yemen, se trata de un país que ni siquiera está en guerra y sin embargo tiene tantos migrantes que emigran de él. Y lo último que quería ver, se habla mucho del alza del autoritarismo en todo el mundo, pero también en América Latina. Les diré que eso está pasando y el presidente Guaidó lo ha explicado muy bien, cómo es vivir bajo una dictadura. Le diré, señor presidente, que usted también nos da esperanza para el pueblo de Cuba, de Nicaragua y Venezuela, que continúan luchando, siguen arriesgándose la vida, mientras que las dictaduras siguen en pie. Usted nos da esperanza de que vaya a llegar un día la libertad del país. Y señor embajador, le doy la palabra de nuevo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos hoy. Como bien lo sabrá usted, el pueblo de Venezuela me captó el corazón. La tiranía en Venezuela me partió el alma, me partió el corazón y tengo confianza de que la historia va a ver su liderazgo y su coraje de manera favorable. Alguien que a pesar de las amenazas de su propio video y las amenazas contra su familia, enfrentó a un tirano implacable cuyo poder ha venido de lugares lejanos como Beijing y Moscú. Y su valentía nos da esperanza a todos y su clara voz es muy útil ahora en este momento en Washington, D.C. Necesitamos escucharla y espero que no se tarde otros 3 años para volver a verlo en persona, pero nuevamente gracias por acompañarnos y por todo lo que ha hecho y a todos gracias.